Hola Nerida, buenas noches. Dolphy, buenas noches. ¿Cómo van? Buenas noches, profe. ¿Qué tal todo? ¿Bien, bien? Sí, señor. Bueno, me alegra mucho. Bueno, les comento que en estos momentos, bueno, estoy revisando lo que fueron los exámenes que se realizaron y encuentro que, bueno, a Dolphy le fue bien. Sacó Sí, cuatro, ¿no? profe. ¿Vio? Gracias a Dios me fue bien. Qué bien, me alegra. Muy bien eso. Y tengo por aquí a Nérida. Bueno, Nérida, pasaste, pero no sé, ¿quieres que miremos tu examen para ver si podemos mejorar la nota? Buenas noches, profe. Sí, señor. Ok, qué bien, ¿cómo vas? ¿Bien, bien? Bien. Perfecto, qué bueno, me alegra mucho. Entonces, Nérida, lo que vamos a hacer, bueno, ¿por qué hago esto? Primero que todo, porque como les he dicho, el examen es acumulativo. Entonces, si no corregimos estos errores ahorita, los vas a seguir cometiendo de pronto en el examen de la unidad 2 porque salen preguntas de la unidad uno. Entonces, existe el riesgo que vuelvas a cometer los mismos errores. Entonces, quiero como hacer eso para poder, en primera instancia, mejorar un poco la nota, pero también pues mirar y aclarar conceptos para que todo nos quede claro, ¿te parece? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer, y Dolphy, pues, si quieres, hacemos lo mismo contigo, pero pues primero quiero salir de Nérida, que es como para mejorar la nota de ella, ¿listo? Listo, profe. Qué bien, muchas gracias. Entonces, tengo aquí la primera pregunta, que fue una en las que te equivocaste, ¿listo? Entonces, permíteme un momentico. ¿Ahí estás viendo la pantalla? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, mira, esta fue una pregunta en la que te equivocaste. Ay, pues tan bobo. Acabé de cometer un error. Espérame un momentico. Entonces, esta pregunta dice, indique si la siguiente afirmación es verdadera o es falsa. Dice, en la medida en que los países se empiezan a desarrollar, cada vez dependen menos de impuestos indirectos y empiezan a depender más de la tributación directa, especialmente de las personas. Una parte también de las empresas, pero especialmente de las personas. ¿Tú consideras que esa afirmación es verdadera o es falsa? Profe, yo creo que puse falsa, pero Mm. ya leyendo, y como a veces dice uno que toca como comprender la cosa y más la pregunta, porque tiene su casquito, Sí. dice que los países que empiezan a desarrollarse cada vez más, pues ya dependerían de menos impuestos. Pero ojo, de menos impuestos indirectos, es decir, como del IVA, Indirectos, sí. ¿sí? Ese tipo de impuestos. Entonces, en la medida en que uno como país va mejorando su nivel económico, entonces recuerdan que yo en la presentación que les hice, voy a abrirla, permíteme un momento. Entonces, básicamente es esta gráfica, ¿sí?
en donde lo que se dice es, mire, en la medida en que, bueno, América Latina y el Caribe está casi que la mayoría de países están catalogados como países en vía de desarrollo. Eh, de pronto por ahí Argentina está como en otra categoría más abajo, pero casi que todos estamos dentro de ese gran grupo. Entonces lo que nos dice, esto fue un estudio que hizo básicamente la OCDE, dice, mire que con los datos y con las cifras que tenemos, hemos logrado evidenciar que cuando un país en vía de desarrollo empieza a mejorar su nivel de vida, empieza a mejorar su nivel de recaudo, empieza a depender ya no de los impuestos indirectos, que es lo más malo. ¿Por qué crees que es tan malo depender del IVA? Mm, porque, digamos, el IVA como tal es pues para los productos y todos los enseres que necesitamos en la casa. Entonces, digamos que si no se vende ese producto, entonces de pronto no se recolecta el IVA. Ok, pero y está muy bien, pero digamos que la principal razón de por qué es tan perverso el IVA es porque no mide la capacidad de pago tuya, ¿sí? Sino simplemente dicen, ah, ok, estos productos, por decir algo, los embutidos, ahora les vamos a colocar el IVA del 19%, pero no miden si las personas pueden pagar eso, ¿ok? Que es el verdadero problema. Entonces simplemente crean una tarifa y se la aplican a todo el mundo y es ahí donde uno dice, bueno, pero ¿y si hay personas tan pobres en Colombia? Eh, Uno de los datos que veíamos era que más o menos el 65-70% de la población o es pobreza extrema o es población vulnerable o eh, personas que están en riesgo de caer en pobreza. Entonces, eso es más o menos el 60-65% de la población. Y a esas personas le estamos cobrando el IVA. Entonces ahí es donde se dice que es un impuesto que no mide la capacidad de pago de las personas y eso hace que, pues obviamente, pues, las personas les salgan mucho más caro temas de la canasta familiar, temas de otros productos que quieran adquirir y eso pues básicamente a qué lleva. Cuando tú no puedes pagar algo, pero necesitas de ese bien o de ese servicio, pues uno mira cómo lo consigue de contrabando o mira cómo trata de evadir ese impuesto. Entonces, esas son las prácticas que hay que tratar de evitar, pero eso se da porque somos un país en vía de desarrollo. Ya los países desarrollados dicen, no, a mí ya no me preocupa tanto el IVA. El IVA yo le puedo bajar de tarifa o lo puedo seguir manteniendo porque yo como país ahorita lo que más capto es vía impuestos directos. Un impuesto directo es, por ejemplo, renta. Entonces, y la renta tiene la connotación que se paga en el orden de, digamos que se paga, bueno, le cobran más impuesto de renta a las personas naturales en esos países desarrollados que a las empresas, ¿sí? Las empresas pagan, pero en una menor cantidad de lo que recaudan esos países por personas naturales. Esa es la gran diferencia que hay entre un país desarrollado y un país subdesarrollado tributariamente hablando. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el tema aquí lo que nos dice es, hombre, eh, básicamente se trata de depender menos de los impuestos indirectos y depender más de los impuestos directos. ¿Cuál es la ventaja de los impuestos directos? Que esos impuestos sí miden la capacidad de pago de las personas. ¿En qué sentido? En que te dicen, mira, te voy a cobrar, tú vas a pagar renta dependiendo de un rango de ingresos. Si tienes ese rango, pagas una tarifa de tanto. Si tienes un rango, si tienes un ingreso superior, pagas otra tarifa. Y si tienes un ingreso superior, eso significa progresividad. Y hacia allá tendrían que ir todos los impuestos. El IVA no lo tiene. El IVA todo el mundo le cobra el 19%. Entonces, eso lo hace un impuesto indirecto regresivo, un impuesto indirecto que no mide la capacidad de pago de las personas. La renta sí lo hace. Entonces, por eso hay que, en un escenario ideal, hay que tratar de propender por recaudar más impuestos directos. ¿Ok? Esa es básicamente la explicación. ¿Sí, sí te quedó claro? Sí, profe, sí, ya lo es. Perfecto. Bueno, en ese punto pues no te puedo ayudar porque pues digamos que lo tenías mal, pero bueno, espero que con esa explicación te sirva
para poder, si te sale la pregunta de nuevo en otro examen, lo puedas responder bien. Bueno, esta la tienes bien, esta la tienes mal. Entonces, te voy a colocar esta otra pregunta. Esta pregunta dice así, dice, el 2021 fue un año de reactivación económica a nivel global. En gran medida esto se dio por, primero, bueno, opción A, el avance en los programas de vacunación. Opción B, las menores restricciones sanitarias y de movilidad. Opción C, las medidas de política contracíclica. Y opción D, con la recuperación de los flujos comerciales que impulsaron el crecimiento económico mundial. Con base en lo anterior, señale la respuesta correcta. Y las opciones de respuesta son estas. Eh, A y B son falsas, o C y D son falsas, o todas las opciones son falsas o todas las opciones son correctas. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Empieza a hacer este ejercicio y es ir descartando si alguna es falsa o alguna es, digamos que eso es lo que uno debe hacer en los exámenes, empezar a mirar, esta es verdadera, esta, uy, tengo dudas, pues pucha, o esta también es verdadera, esta es falsa y así uno va descartando. Entonces, en el año 2021, o sea, post pandemia, porque la pandemia fue en el 2020, el año 2021 fue un año de reactivación económica a nivel global, eso es cierto. En gran medida, esa reactivación se dio por el avance en los programas de vacunación. ¿Crees que eso tuvo que ver con que las personas, bueno, con que se reactivara la economía, con que volviéramos a las oficinas, volviera todo como a la normalidad? Eh, Creo que sí, profe, porque Perfecto, ya vacunado, ya la gente podía salir más, ya muy pueden abrir bien, centros comerciales. listo. O sea que la A la tenemos que es correcta, ¿cierto? Ahora, la B, ¿qué opinas? ¿Las menores restricciones sanitarias y de movilidad ayudaron a la reactivación económica? Sí, Perfecto. porque digamos, sí, Entonces, ahí ya llevamos, digamos dos. sí, A y B son verdaderas, ¿cierto? Ahora, las siguientes, las medidas de política contracíclica, es decir, medidas de política que trataron de darle la vuelta al problema que teníamos y, por ejemplo, todo lo que se hizo con el PAEF, que era ese fondo que se le dio como una ayuda a las empresas para que no despidieran personal, para que pudieran tener una ayuda económica, etcétera. Ese tipo de medidas de política contracíclica, ¿tú consideras que eso ayudó también a que se reactivara la economía? Mm, Pues, pues no, pues no sé, como que es muy dudosa porque pues digamos que es post pandemia, igual las empresas, digamos, eh, cortaron contrato a personas durante la pandemia. Entonces, digamos que las personas que en ese tiempo demoraron desempleadas 2 años en la pandemia no tenían cómo comprar en un 2021. Ok, pero ¿crees que de pronto si no hubieran dado esas ayudas, el tema hubiera sido peor? Pues digamos que las ayudas se la dan como tal, fue cuando comenzaron a hacer, pues no sé si estoy mal, digamos que cuando comenzaron pues todos estos subsidios que da el gobierno ahora, que quedaron después de la pandemia, se lo darán era como tal a la persona, no, pues no sé, a las empresas no, nunca escuché. Bueno, sí, a las empresas hubo ayuda, se llamaba el PAEF, fue una ayuda que les daba el gobierno, sobre todo para que pudieran pagar la nómina de sus empleados, y esto pues de una u otra manera alivianaba
esos costos fijos de las empresas y podían de pronto de esta manera mantener la planta de personal y de alguna u otra manera poder cumplirles a ellos para pagarles la nómina y poder de esta manera también, digamos que destinar otros recursos para cubrir otras obligaciones que tenían las empresas. Entonces, eso sí se dio, ese tema. Dime. Pues digamos, yo lo digo porque en una empresa que conocí, no sé, prácticamente echaron el 80% del personal, entonces por eso tenía como que la duda. Ok, ok, sí. Bueno, digamos que en muchas empresas pudo haber pasado eso, pero de pronto no hicieron bien la gestión para acceder a ese subsidio. Puede que hubiese algún tipo de desinformación. Eso pasó, ¿sí? Pero básicamente muchas empresas lograron acceder a ese tipo de beneficios y los pudieron aprovechar por un buen espacio de tiempo. Entonces, sí se dio y eso ayudó también a ese tema de la reactivación económica. ¿Ok? Entonces, digamos que en este punto ya llevamos tres opciones que son verdaderas. La última que dice la recuperación de los flujos comerciales que impulsaron el crecimiento económico mundial. ¿A qué crees que hace referencia ese punto ese literal D, que dice la recuperación de los flujos comerciales que impulsaron el crecimiento mundial? Digamos, las empresas como tal, como que salieron para, digamos, hacer descuentos, hacer que, que las personas salieran como más a los centros comerciales para que compraran. Sí, ese es un buen punto que acabas de mencionar en el sentido en que muchas personas, digamos que de una u otra manera, lograron tener algunos ahorros, se evitaba uno el gasto del transporte, entonces de pronto solo ahorraba. Y cuando dicen, no, listo, se abre todo otra vez, entonces sale todo el mundo como si no hubiera mañana a gastar y a comprar y ese tipo de cosas reactivan la economía, ¿ok? Hubo problemas, para que uno va a ocultar eso, pero digamos que hubo problemas en la cadena de suministro, en el sentido en que muchas empresas no estaban al 100% produciendo, entonces, por un lado, por el otro, no se había reactivado totalmente, vino la crisis de los containers, muchos containers se habían quedado quietos en China y China como todavía estaba cerrado por el tema de la pandemia, no los devolvían, había infinidad de problemas por eso. Entonces, eso digamos que frenó un poco porque hubiera sido muchísimo mejor, donde no hubiéramos tenido esos inconvenientes a nivel logístico, hubiera sido una reactivación mucho más fuerte, pero desafortunadamente sucedió y lo que mencionas es cierto, la gente compra y en la medida en que la persona tiene posibilidad de ahorrar y luego de poder ir a gastar, pues digamos que eso ayuda a que las economías vuelvan y se reactiven, necesitan personal, comienzan otra vez a contratar y vuelve y se empieza a reactivarse toda la parte económica en un país. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál consideras que es la respuesta correcta? Todas las anteriores. Perfecto, muy bien. Listo. Ahora, eh, vamos a mirar qué otra. Bueno, aquí hay otra pregunta en la cual te equivocaste. Y también tiene que ver con el COVID, con el tema de la pandemia. Entonces, ya te la publico para que la puedas ver. Entonces, aquí nos dice que la crisis por la pandemia del COVID-19 ha debilitado la economía y ha expuesto las debilidades de su política fiscal. Dice, bueno, ¿y cuáles son esas debilidades de la política fiscal? Primero, que las políticas redistributivas son poco eficaces. Segundo, que hay un sistema tributario complejo. Esto, digamos que viéndolo desde la óptica de nuestro país. Entonces, la pandemia
trajo entre todo muerte, desempleo, mucha reactivación de la criminalidad, porque la persona al no tener ingresos, al estar sin empleo, pues de alguna manera tiene que llevar su sustento para la casa y se reactiva todo el tema de la delincuencia. Entonces, ese tipo de situaciones dice que la crisis por la pandemia del COVID-19 ha debilitado la economía y ha expuesto las debilidades de su política fiscal. Por ejemplo, políticas redistributivas poco eficaces. Es decir, que cuando yo capto como país, como entidad, como autoridad tributaria, recaudo los impuestos, eh, nos dimos cuenta que como nación no teníamos mecanismos para hacer llegar los recursos que se necesitaban especialmente para la gente más pobre. No lo teníamos, ¿sí? Tú veías que de pronto algunos alcaldes, pues de una u otra manera trataban de hacer que las personas les pudieran llevar su mercado, la gente colocando sus trapitos rojos en las ventanas para informar que estaban pasando hambre. Ese tipo de cosas, pues muestra y deja ver al desnudo que no teníamos cómo reaccionar eficazmente ante el tema de la pandemia y eso es un problema, eso es una debilidad que teníamos. Y aparte de eso, eh, no teníamos totalmente identificado las personas que están digamos que en pobreza absoluta o los que estaban en riesgo de caer en pobreza. Entonces, esas personas no les podíamos llegar con las ayudas necesarias porque no se sabía si, ¿será que sí necesita o será que no? ¿Será que, cuál es el inconveniente? Que en Colombia el, la única métrica que se tiene para poder determinar si una persona es estrato alto, estrato medio, estrato bajo, es precisamente el estrato. Y el estrato es muy mal indicador en el sentido en que eh, hay personas que viven en una, digamos que el estrato es por zona geográfica. Entonces, por ejemplo, en Bogotá se dice, ah, no, sí, las personas que viven al sur son estrato uno, ¿sí? Entonces, en estrato uno, digamos que en el sur de Bogotá, hay barrios muy pobres, pero también hay barrios que no son tan pobres. Y allá vive gente que tiene muy buena capacidad de pago, pero por el simple hecho de estar catalogados como estrato uno, les dan subsidio. Y eso está mal, porque ellos no necesitarían ese subsidio. Los que sí necesitan son las otras personas que están categorizadas, que no tienen vivienda, que de pronto no tienen empleo, o que su empleo es, o que se dedican a la actividad informal, y como no nadie podía salir a vender ni nada de eso, pues estaban totalmente varados. Eso salió a la luz y eso se demostró que esas políticas redistributivas eran poco eficaces, no teníamos mecanismos para hacer llegar esa ayuda a las personas que realmente lo necesitaban. Entonces, ¿tú crees que eso en realidad ayudó a que se agravara la situación económica en el país? Profe, sí, porque escuchándolo, digamos ahí tenía que ver mucho el CISBEN, ¿no? Exacto, La desactualización, digamos, yo acá nunca tenía CISBEN, o sea, yo nunca tuve. Ahorita con toda esta vaina en la pandemia fue que yo solicité la visita. sí, Yo qué me metía y vaina. decía que yo no tenía. Entonces, digamos, personas que, no sé, tenían el CISBEN hace 10 años y de aquí a 10 años pues ya su vida económica cambió, ya vivían en otro sector, entonces pues ya era difícil de ubicarlos y saber si en realidad estaban en este grupo de CISBEN. Exacto, ese es un muy buen punto. La mejor métrica ahí vendría siendo el CISBEN, aunque están buscando otra medida también para poder categorizar a las personas que realmente necesitan ayuda de parte del Estado. Bueno, entonces la primera la Pero, tenemos profe, dime, Dolphy. pero ya se ha demostrado que el CISBEN no ha funcionado bien, porque hay mucha gente que trabaja y y está bien establemente y resulta en el CISBEN con puntaje bajo porque le hacen la jugada al gobierno. Van y se consiguen un apartamento, una piecita bien mala por allá en un barrio bien malo y cuando les van a hacer la visita están allá pendientes
para entrar al programa y ahí, como se dice vulgarmente, golean. Sí, eso es cierto, Dolphy, en el sentido en que, pues sí, hay corrupción en muchos aspectos. Si bien es cierto, el Sisbén no es pues la maravilla a nivel de indicador, es mejor que el estrato. Sí, en el sentido como les decía, el estrato se mira geográficamente y tiende a cometerse más pecados a través del estrato que a través del Sisbén. En el Sisbén hay muchos colados y eso somos conscientes. Pero hoy en día el gobierno está trabajando en otra medida, no me acuerdo cómo es que la están llamando ellos, es decir, quitar el estrato, olvidarnos del Sisbén, aunque eso lo que se puede hacer es mejorar esas bases de datos, mejorar, o sea, indagar de nuevo correctamente quiénes son las personas que están ahí para poder determinar si en efecto merecen estar en el Sisbén o no. Pero sí, digamos que todavía hay fallas en el sistema, hay debilidades que todavía hay que corregir y que el gobierno mismo tiene que entrar a solucionar de alguna manera. Y creo que lo están haciendo de una buena manera, pero no recuerdo realmente, y si pueden googlear por ahí, cuál es el mecanismo que está utilizando hoy en día el gobierno para eh, categorizar a la población colombiana para darles subsidios, van a encontrar la noticia. Pero sí, Dolphy, evidentemente a nivel de Sisbén hay mucha corrupción y eso es cierto. Tú veías también, ahí hay senadores que son un descaro, o sea, yo encuentro un senador ahí de una vez muerte política, ¿sí? O sea, no, es un descarado, pero bueno, eso pasa. Lo otro que nos dice acá, el punto B, entonces ya quedamos con que el punto A es correcto. El punto B dice que tenemos un sistema tributario complejo que distorsiona la economía y pone demasiada carga sobre las empresas. ¿Qué opinas de ese punto? ¿Crees que es correcto? Pues en este caso, con la crisis de la pandemia, yo creo que, como dijo usted en el punto anterior, le dieron subsidios y eso, entonces no creo que tuvieron demasiada carga para ese entonces. De pronto presión de mantener a los empleados. Pero bueno, toca leer bien la opción. Es decir, dice que tenemos un sistema tributario complejo. ¿Consideras que nuestro sistema tributario es complejo? Sí, Perfecto, es complejo, ¿sí? Es un sistema tributario muy robusto, tiene muchas leyes, muchos artículos y eso hace que sea difícil en muchos momentos liquidar los impuestos y por ende mucha gente evade los impuestos porque dice, no, yo voy y presento la declaración, ya quedo en el radar de la DIAN y después me van a perseguir y me toca seguir declarando y yo no confío en eso porque me toca pagarle a un contador y se me sube más el presupuesto y yo no tengo plata para eso. Entonces la gente no entiende realmente ese sistema tributario y que el sistema tributario debería mandarle a uno la declaración de renta, así como le mandan el impuesto de vehículos, le dicen, mire, su carro vale tanto y usted tiene que pagar estos impuestos. Así debería ser la declaración de renta. Pero no, acá en Colombia es muy complejo. El sistema tributario es demasiado paquidérmico en muchos aspectos y eso hace que las personas le tengan miedo y por tenerle miedo evaden la responsabilidad. Entonces, esa primera parte es correcta. La segunda, ese sistema tributario distorsiona la economía y pone demasiada carga sobre las empresas. ¿Tú crees que nuestro país le cobra más impuesto de renta a las personas naturales o a las personas jurídicas? a las personas naturales. ¿Y por qué consideras que a las personas naturales? Digamos, en esta gráfica que dice aquí estructura tributaria promedio en América Latina y el Caribe, ¿qué interpretas de esta barra que hay acá, teniendo en cuenta estos descriptores?
Ya vi. Impuesto de renta a personas naturales, el 9,2, Sí, muy bien. ¿sí? Sí, muy bien. El impuesto de renta a empresas, el 15,8. Exacto. Entonces, ¿se le cobra más a las empresas o a las personas naturales? A las empresas. Exactamente. Y ese es un problema que tenemos en la región, ¿sí? Pero sobre todo en Colombia. Colombia depende mucho de lo que pagan como impuesto a las empresas. Y eso está mal. Lo que decíamos ahorita, los países desarrollados dependen más de los impuestos directos, como el de renta, pero ponen la mayor cantidad de carga en las personas naturales más que en las empresas. ¿Por qué hacen eso? Porque los países desarrollados entienden que las empresas generan empleo, ¿sí? Que las empresas generan utilidades, pero no le interesa tanto ir detrás de ellas, sino más de las personas naturales, que somos más, que cada uno si pagáramos nuestro impuesto de renta, va a recaudar muchísimo más la autoridad tributaria que si se pone a depender de una empresa. Y lo segundo es que depender de las empresas, básicamente para que una empresa pague impuesto, tiene que tener utilidad. En la pandemia no se dieron muchas empresas con utilidad. Entonces, depender de las empresas hace que, ok, cuando están bien, pagan impuestos y pagan muy buenos impuestos, pero cuando están mal, cuando hay algún tipo de crisis o de recesión, las empresas, sus utilidades se disminuyen y pagan menos. Ahí es cuando se resiente el bolsillo del país. ¿Por qué? Porque como dependemos tanto de las empresas, eso está mal. Debemos depender más de las personas naturales. ¿Cuál es el inconveniente en países como el nuestro? Que más del 55% de la población trabaja en la informalidad. Y el hecho de trabajar en la informalidad, esa es una economía, se le dice economía subterránea, una economía que no es fácil de controlar, una economía que pasa desapercibida en muchos aspectos. Entonces, digamos que desde ese punto de vista se le dificulta a la DIAN tratar de llegarle a esas personas y decir, usted tiene que pagar tanto de impuesto de renta, ¿sí? Y pues sería un poco injusto decir, una persona que trabaja en la informalidad, que apenas se gana 1.500.000 y con eso tiene que cubrir sus gastos mensuales y a eso hay que decirle, bueno, usted de alguna u otra manera, usted tiene que pagar salud, empezar a cotizar a pensión y otros parafiscales. En ese orden de ideas, pues digamos que es muy difícil que una persona en esa situación pueda asumir esos costos y gastos. Entonces, eso tiende a quedarse oculto, tiende a no salir a la luz y es ahí en donde se genera ese hueco fiscal desde el punto de vista de las personas naturales. Como, y quiero que esto quede claro, eh, el deber ser es que las personas naturales paguemos más el impuesto de renta, o sea, que cada vez seamos más las personas que declaramos y pagamos que depender de las empresas, ¿ok? A las empresas toca de una u otra manera ponérselas fácil para que también ayuden a generar más empleo, pero que también tengan que pagar impuestos, ¿ok? Lo que pasa es que, vuelvo y digo, no es bueno depender de las empresas porque ellas tienen utilidades o pérdidas. Y si hay una crisis, otra vez, pues van a tener pérdida y si tienen mucha pérdida y el gobierno depende mucho de esos impuestos que pagan las empresas, pues el que va a salir perjudicado es el gobierno nacional. Entonces, en ese orden de ideas, eso habría que tenerlo presente. Entonces, habíamos llegado a la conclusión que tenemos un sistema tributario complejo y ¿consideras que ese sistema distorsiona la economía y pone demasiada carga sobre las empresas? Sí, señor. Perfecto, o sea que esos dos puntos A y B son ciertos. ¿Sí? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, miremos el tercero. Nos dice que un sistema de focalización que termina distribuyendo una gran parte de los subsidios y transferencias a los más pudientes. ¿Cómo te parece? Eso era como el punto que estábamos hablando, como del punto A, de que el subsidio le llega al del estrato 6, el que vive Al por que no lo allá. merece. Sí. Exacto. Entonces, ¿crees que este también es correcto, el C?
Sí, señor. Perfecto, muy bien. Ya van 3 que tenemos correctas. Cuando tú ya tienes 3 de 5 correctas, ¿uno qué hace? Yo ya miro las opciones de respuesta. Digo, la E es falsa. Tendría que mirarla, pero me dice todas las opciones listadas son correctas. Ok, ya podría empezar a decir que las opciones están entre estas dos. ¿Por qué? Porque me dice la otra opción A es falsa y ya determinamos que A es verdadera. ¿Ok? Y la otra opción me dice es que ninguna de las opciones listadas es correcta. Ya encontramos 3 correctas, o sea que estas dos las descarto. Ya esas no me sirven. Solamente me voy a quedar tratando de definir estas dos de arriba. ¿Sí me he hecho entender? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, tenemos que definir las últimas 2 opciones. La D dice, un sistema de... Ah, bueno, ya lo hicimos. Eh, Perdón, un sistema de protección social rígido con brechas de cobertura y un nivel de beneficios poco adecuado. Entonces, Sí, un va sistema como de la mano de las del anteriores. anterior. Exacto, muy bien, buen análisis ese. Y la última, que es la E, dice instituciones fiscales y un sistema presupuestario que necesitan ser actualizados. ¿Cómo lo ves? Pues ahí la palabra instituciones fiscales no me suena. Como la DIAN, como la Hacienda Pública Municipal, la Hacienda Pública Departamental, ese tipo de instituciones, ¿consideras que eh, hay que actualizarlas? ¿En qué sentido? Imagínate que la DIAN el 30% de la población, de los empleados de la DIAN, el 30% se pensionan en menos de 5 años. Entonces, mm, ¿será que hay que renovar esa población en la DIAN? Pues no sé cómo les beneficia eso para la pandemia, eh, porque digamos, sí, se pensionan, como dice usted, a los 5 años, o sea, siguen trabajando ahí o cuando tienen que contratar más personas. Exacto, tienen que No, contratar más personas, porque ya este 30% de la población que trabajan, los empleados de la DIAN, el 30% se pensionan, salen de la DIAN. Entonces me va a quedar un hueco. ¿Yo cómo lo lleno? Tengo que contratar más personas para tratar de hacer que la DIAN pueda seguir operando de la manera en que lo estaba haciendo. Y además, está tan desactualizada la DIAN que tiene que seguir invirtiendo en temas de equipos de cómputo, servidores, más personal capacitado que sea capaz de analizar información, de meterse en los datos que captura, toda esa información que captura hoy en día la DIAN, la tiene que analizar y eso, con base en esos análisis, poder determinar si hay personas que deben pagar impuestos o no los deben pagar o qué está pasando. ¿Será que puedo subir la tarifa o más bien la bajo? Entonces, todo eso son situaciones que hoy en día no se están haciendo por incapacidad propia de las entidades. Así las cosas, bueno, y del sistema presupuestario, pues ni hablar, el sistema presupuestario de nuestro país es muy rígido en el sentido en que no permite eh, mover cifras, tratar de jugar un poco con esas cifras presupuestales en el sentido de que, uy, no me alcanzó la plata acá, entonces muevo recursos y los aplico acá. No, eso es un delito. Entonces, esa rigidez en el tema del presupuesto hace que la gente por miedo a que no, eso puede ser un delito, o yo no me quiero meter en problemas, yo no hago nada, entonces me quedo quieto. Y ese temor por lo delicado que es el tema, pues la gente le da miedo y prefiere no hacer nada a tratar de aclarar el tema, de buscar soluciones, se quedan quietos y eso, digamos que ese temor, que en muchas ocasiones es un temor infundado, pues genera que no se puedan mover los recursos y que a veces, en muchas ocasiones, la plata se quede quieta y no la puedan invertir en lo que se necesita. Con esa explicación, ¿tú consideras que las instituciones fiscales y un sistema presupuestario
¿esos necesitan ser actualizados? Profe, yo creo que sí, digamos que para futuros pandemias, digamos que ya no nos cojan como mal parados. Perfecto, muy bien. Así las cosas, ¿cuál es la respuesta correcta? Todas las opciones son correctas. Perfecto, muy bien. Nos demoramos mucho en esta, pero bueno, digamos que ese es un poco el análisis que hay que hacer cuando vas a responder una pregunta, ¿listo? Para que lo puedas tener presente. Listo, profe, gracias. Bueno, ya ahí con eso, entonces, digamos que aquí tú tenías una nota de 3 con esas dos, te quedan 4, ¿listo? Listo, profe. Bueno, te corrijo la nota de una vez para que la puedas ver en tu sistema. Listo, bien. Entonces, aprovecho este momento para comentarles lo siguiente. Como tenía planeado hacer esto, porque vuelvo y digo, me preocupa el tema de que de pronto queden algunos vacíos en el tema del examen, porque pues como el examen salen preguntas de la unidad 1 en el examen de la unidad 2, pues quiero que esto quede lo más claro posible para evitarnos inconvenientes y que saquen la mejor nota en el segundo parcial. Así las cosas, entonces básicamente lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Aquí en la plataforma, en Brightspace, en grabaciones de sesiones sincrónicas, yo les acabo de publicar 4 videos. Ustedes van a decir, escucha, ¿cómo así que 4? Sí, es que planeación tributaria es un tema bastante largo. Entonces, tienen ya publicado el video de esta sesión, la 4, la semana 4, que es la realización de un óptimo proceso de planeación tributaria. Por favor, véanlo y estudienlo. Hay mucha información importante de lo que es la planeación tributaria, ¿ok? Se lo recomiendo mucho y además en la parte final tiene un ejercicio que les da muchas más luces acerca de lo que es la planeación tributaria. Y luego viene un caso de estudio que se hizo con un proceso de planeación tributaria para una persona natural obligada a llevar contabilidad. ¿Por qué lo hice ese caso práctico? Porque casi siempre se tiene pensado que la planeación tributaria solo aplica para empresas. Y aquí les demuestro, por medio de un caso, que también se puede hacer planeación tributaria para personas naturales. Entonces, ese caso está distribuido en 3 videos. El primero es en donde explico cuál es la problemática que existe en ese caso. ¿Ok? Luego, analizamos la información de ese caso práctico y por último damos la solución de ese caso práctico. ¿Ok? Entonces van a encontrar ustedes ahí ya 4 videos publicados. La realización del proceso óptimo de planeación y el caso de estudio parte 1. Esta era parte 2 y esta era parte 3, pero bueno, todo me quedó parte 1. Perdón por eso. Pero es así, el problema, analizando la información y la solución, para que por favor los estudien, eh, le dediquen el tiempo necesario para eso y que digamos que si bien hoy estoy haciendo este tema de la revisión del examen, pues también vean que ya está publicado el contenido y lo pueden estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, De señor. acuerdo, profe. Perfecto, muchas gracias. Listo, Nerida. Entonces ya contigo terminamos. Si tú quieres, te puedes retirar o si quieres, te puedes quedar. No hay ningún problema por eso. Listo. Quiero Listo, mirar. profe, yo sigo. Ok, qué chévere. Muchas gracias. Bueno, voy a mirar a ver quién más está aquí en sala. Uy, tenemos quórum. Tengo por aquí a Marianquis, tengo a Adolfi, tengo a Sonia y a María Alexandra. Entonces, permítame mirar un momentico. Aquí algo. Esto es como para un poquito de privacidad, para que no todos vayan a ver las notas de los otros, porque esto puede generar algún tipo de incomodidad y no quiero eso. Entonces, básicamente acá lo que quiero es mirar, se me perdió, los cuestionarios.
¿Alguien quiere recuperar su nota? Sí, profe, yo. Ok, María Alexandra, ¿listo? Hablaste primero, entonces te damos la oportunidad. Eh, voy a mirar, voy a entrar a revisar tu examen y lo vamos mirando así tal cual como hicimos con el de Neria, ¿te parece? Listo, sí, señor. Gracias. Bien, bien. No, a ti, muchas gracias. Entonces, María, de la misma manera te voy a publicar aquí en este PowerPoint la pregunta para que la puedas leer con total tranquilidad, ¿te parece? Sí, señor. Bueno, entonces, aquí esta pregunta, esta que te voy a publicar acá fue una pregunta que te equivocaste. Entonces, para que la leas bien y me digas cuál es la respuesta correcta, ¿listo? Entonces, la pregunta es esta. Sí, señor. Dice así, diversos factores explicaron la reactivación en la economía, en la actividad económica global en 2021. Entre ellas, las medidas de estímulo monetario y fiscal incentivaron el consumo privado y la inversión pública. La reducción, perdón, esto me está incomodando. Aquí luego dice, la B, la reducción en el número de contagios de COVID-19 y la C, la menor mortalidad de la variante Omicron y el avance en los programas de vacunación flexibilizaron las restricciones sanitarias y favorecieron la movilidad. Eh, digamos que estos factores, eh, ¿cuáles crees, o pueden ser todos, los que influyeron en la reactivación de la actividad económica en el año 2021? ¿Consideras que las medidas de estímulo monetario, es decir, los subsidios que se dieron tanto a empresas como a personas, por ejemplo, con el tema de la devolución del IVA, las personas más pobres, ese tipo de cosas incentivaron la reactivación de la actividad económica? Me parece que sí. Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos una correcta. ¿Listo? Segundo, la reducción en el número de contagios de COVID, ¿tú crees que influyó en la reactivación? Pues no me parece porque en el 2021 hasta ahora estábamos comenzando el COVID y no estábamos ni vacunados. Pues creo yo, ¿no? No sé. Bueno, el COVID fue en el 2020. Sí, en marzo fue que nos encerraron, pero ya por allá en octubre empezaron a salir las primeras vacunas y todo este tipo de cosas. Ya digamos que a finales del 2021, del 2020, nos empezaron a vacunar y ya como que había algo de tranquilidad porque pues todos estábamos muy asustados, pero ese tema de esa reducción de contagios, bueno, ¿alguien quiere aportar algo frente a esa opción B? Profe, sí, la reducción del número de contagios ayudó para la reactivación de la economía, porque como usted mismo lo dice, ya la gente empezó a sentirse un poquito más segura, por lo que ya habían vacunas autorizadas y ya se empezó a ver, y ya los gobiernos empezaron a autorizar a que las empresas volvieran otra vez a su, Actividad a normal. su actividad normal, pues en un 50, 60, 70%. Entonces, sí, eso influyó para la reactivación. Perfecto, Dolphy, muchas gracias. ¿Qué opinas, María, del aporte que hizo Dolphy? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, me parece que está bien. La Sí. verdad no sé si sería como los nervios del examen o qué, pero no pensé en el año. Pensé que el Sí, 2021 había sido que había comenzado, entonces asumí que, sí. que todavía no podíamos ni salir, No, la verdad. es cierto y es entendible, pero sí, digamos que hay que tener clara la fecha en la cual esa fecha no se nos puede olvidar nunca, porque digamos que es un punto de quiebre en muchos factores o en muchas áreas de nuestra vida, tanto
económica y políticamente hablando, como en nuestra vida personal. Entonces, fue un punto de quiebre y ese 2020 fue fatal en muchos aspectos. Entre ellos, pues obviamente, lo económico y lo fiscal. Entonces, esta reducción del número de contagios de COVID en realidad ayudó a la reactivación porque ya la gente se sentía un poquito más tranquila, como que ya decíamos, bueno, ya, pucha, puedo salir, puedo ir a trabajar, puedo ir a rebuscármela otra vez, puedo hacer eso y eso ayuda a que las personas pues, puedan seguir devengando algún tipo de ingreso. Mucho o poco, pero se empieza otra vez a reactivar la economía. Y la última, ¿qué te parece esta? La menor mortalidad de la variante Omicron y el avance en los programas de vacunación flexibilizaron las restricciones sanitarias y favorecieron la movilidad. Bueno, pues esa estoy de acuerdo, pero estoy y no estoy de acuerdo, Uy, porque pues la variante Omicron fue después, ¿cierto? sí, sí, fue una variante más fuerte que salió después de la inicial. No sé si esa inicial tenía nombres, no me acuerdo, pero sí me acuerdo Bueno, mucho de la Omicron que sí, salió en la India y se decía sí, que era mucho más agresiva, bueno, era más contagiosa, más fácil de transmitirse, entonces hubo mucho temor frente a eso, pero no fue tan, digamos que el temor era que fuera más agresiva y que causara más muertes, no lo fue de esa manera, entonces digamos que eso volvió a hacer que cuando se empezó a decir que la variante no era tan peligrosa, como que todos volvimos, bueno, volvimos a descansar y ya volvíamos otra vez a salir y ya estamos por lo menos con una dosis. Eso nos dio más tranquilidad. Pero entonces, el tema con la vacunación, ¿consideras que ayudó también al tema de la reactivación? sí, en el tema, en cuanto a la vacunación, sí. En ese caso, Perfecto. las tres opciones son O sea que, correctas. ¿cuál es la respuesta correcta? Todas las opciones Perfecto, listadas muy son bien, correctas. muy bien. Ya tienes una buena, ¿listo? Gracias. Ahora, no, a ti. Eh, bueno, esta es otra en la que te equivocaste. Bueno, esta pregunta dice así, señale del listado de abajo cuál no hace parte de los pasos para realizar una planeación tributaria en Colombia. Dice, diseñar un plan de acción alineado con los objetivos de la compañía. ¿Tú crees que ese punto hace parte de los pasos para realizar una planeación tributaria? Sí, pero no me parece tan importante. Ok, pero hace parte de ese listado. Sí, Perfecto. Y sí es importante, porque uno tiene recuerda que uno debe, cuando está desarrollando el proceso de planeación estratégica en la organización, tiene que de alguna manera articularlo con la planeación tributaria, porque no es sano tener la planeación estratégica por un lado y la tributaria por otro lado, porque no nos va a funcionar. Entonces, esas dos tienen que ir complementarias, ¿ok? Entonces, sí, sí, sí va. eso sí, pero la entendí de otra manera. O sea, como que la empresa iría por un lado y la planeación tributaria por otro lado. Ah, ok, listo. La Bueno, entendí diferente. ok, pero entonces quedamos claros en que sí hace parte del paso del proceso de planeación tributaria. Sí, sí, señor. Perfecto. El segundo, hacer un diagnóstico de la situación de la empresa. ¿Hace parte de esos pasos que debo seguir para realizar un proceso de planeación tributaria? Creo que también, porque ya ahí sería como algo, la situación de la empresa como monetario. Sí, uno lo puede mirar es decir, de modo integral. Es decir, no solamente lo financiero, sino también mirar
cómo es mi relación con el entorno, si de pronto hay acciones que de pronto yo puedo implementar y que eso me mejore, pueda acceder a algún tipo de beneficio tributario. Eso lo tengo que buscar. Entonces yo sí debo mirar, como se dice, mirarme el ombligo para poder determinar qué tan bien o qué tan mal estamos frente a ese componente y cómo está la situación de la empresa. Porque si la situación de la empresa está mal, pues yo tengo que tratar de reducir costos de todo lado. Y esos costos, dentro de esos costos, yo tengo que mirar la parte tributaria, cómo la optimizo. ¿Ok? Entonces, ese punto también hace parte de los pasos para realizar una buena planeación tributaria. La tercera, dice revisar cómo impactan las leyes fiscales en las finanzas de la empresa. ¿Cómo te parece ese? Pues tiene que ver como con los impuestos. Sí, Sí, también. o sea que también hace parte de esos pasos. Sí, Perfecto, bien. El cuarto, conocer cómo funciona el sistema de tributación del país y sus leyes fiscales. pues sí, porque cada país tiene sus leyes diferentes. Sí, por lo menos lo mínimo que debo Dependiendo hacer de dónde es, vayamos a abrir la empresa, pues tenemos que revisar muy bien. Y las aparte, uno leyes del tiene, país. sí, y uno también tiene que mirar un aspecto muy importante que por lo general lo dejamos de lado y es los convenios que Colombia firma con otros países para poder determinar qué oportunidades de negocio hay ahí. Por ejemplo, Colombia pertenece a la CAN, a la Comunidad Andina de Naciones, que son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. No son los mejores países, pero digamos que uno puede empezar por esos países para expandirnos como empresa. ¿Qué pasa? Que si yo me acojo a ese convenio de la CAN, yo voy a poder aprovechar unos beneficios que eso tiene, como cuáles, que yo puedo ir a hacer un trabajo a Perú y allá me van a cobrar, cuando me van a pagar, me van a hacer una retención en la fuente. Puede que sea una retención en la fuente del 10, pongámosle el 15%. Entonces, te la descuentan por derecha y te pagan el restante. Tú coges esa platica y dices, perfecto, muchas gracias, señores Perú, yo me devuelvo para Colombia y tú traes a Colombia esos ingresos, ¿ok? Esos ingresos que estás introduciendo a Colombia ya no se les va a cobrar impuesto. ¿Por qué? Porque existe algo que es la no doble tributación, es decir, tú ya pagaste en Perú, por ende no tienes que pagar en Colombia. Entonces, pagaste un impuesto de renta en Perú tan solo del 15%, cuando acá es del 35%. O sea, te acabaste de ahorrar 20% en impuestos solo por haber ido a trabajar, a desarrollar esa actividad en Perú y no haberla hecho acá en Colombia. Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno tiene claro cómo opera el país, cuáles son las leyes fiscales que aplican y de eso qué me beneficia con mis vecinos, yo puedo sacar mucho provecho frente a eso. Entonces, eso también hace parte de mi proceso de planeación tributaria. ¿Ok? Y este último, contemplar el diseño de políticas contables. ¿Cómo lo ves? Pues creo que esa va a ser la respuesta. Exacto. Eh, en este punto, esa es la respuesta. En el diseño de las políticas contables, pues digamos que no tiene tanto impacto, o de todas estas opciones, esa es la menos fuerte en ese instante. ¿Ok? Esa es la respuesta. Pero, y te doy el punto, pero la próxima sesión voy a tocar una presentación de un tema en donde les digo cómo desde la creación de la política contable, cuando yo estoy en mi empresa, y eso hace parte mucho de ese proceso de planeación estratégica, cuando yo estoy creando mi empresa y estoy diseñando mis políticas contables, yo desde ahí mismo puedo empezar a hacer planeación tributaria. Y eso lo vamos a ver la próxima sesión. Eso nos va a llevar 2 clases. Pero es muy interesante, es con ejercicios, es muy práctico y se van a dar cuenta lo dinámico que es y lo realmente importante que termina siendo el tema de las políticas contables. Lo que pasa es que en estas opciones, esa de las políticas contables es la menos relevante, las otras son mucho más importantes y son más relevantes
para poder hacer un proceso de planeación tributaria. La que menos era ahí, la última, la de las políticas contables. Entonces, ya llevas 2 puntos bien. Miremos otra. Esta es la última, para que hagas bien para que te quede la nota mucho mejor. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. entonces, esta pregunta dice así. Entre las fases de la planeación tributaria está la del conocimiento del negocio. Abajo se listan algunos ítems que se deben contemplar en esta fase, pero hay uno que no es correcto. Muy parecido a la pregunta anterior. ¿Cuál es? Entonces nos dice, planes de inversión, nuevos productos o servicios. ¿Será que ese es importante para realizar el tema de planeación tributaria? Creo que no. ¿Por qué consideras que no? ¿O sí? Bueno, si voy a abrir una empresa, sí es importante porque depende qué servicio voy a prestar. Pero si ya tengo la empresa y voy a como a incluir un producto nuevo, creo que no es tan importante. ¿Por qué no? ¿Qué tal que ese producto que tú vayas a crear tenga una tasa impositiva muy alta y no te convenga irte por ese lado, sino más bien intentar con otro producto? Bueno, profe, me convenció. Entonces, este hace parte digamos que hace parte del proceso de planeación tributaria, los planes de inversión. Sí, Perfecto. Y es muy importante, porque vuelvo y digo, de pronto tú tienes un plan de inversión, dices, vamos a abrir otra bodega, qué sé yo, en Soacha, y sucede que Soacha le subió el impuesto predial a los nuevos terrenos o a las empresas que se están formando en Soacha. Entonces ahí ya tú dices, uy, no, pero entonces en Soacha no puedo. Entonces más bien hay que cambiar de decisión y llevarme esa planta que quería construir en Soacha, me la llevo más bien para Cajicá. ¿Sí? Y allá me dicen, mire, habla uno con el gobernador y habla uno con el alcalde y le dicen, mire, voy a crear esta fábrica acá y quiero generar empleo. Rebájeme el impuesto predial. Bueno, listo, claro. ¿Cuánto empleo me va a generar? No, 100. Perfecto. Yo le rebajo el impuesto le descuento el 50% del impuesto, no hay ningún problema, porque para ese tipo de alcaldes es mucho mejor que la población tenga empleo a ir a recibir un par de millones más por tema de un concepto de un impuesto predial. Entonces ellos ponen eso en la balanza y se inclinan más porque se genere empleo que ir a recaudar un poquito más de impuestos. Entonces, esto me puede hacer tomar una buena decisión o una mala decisión, el hecho de hacer un plan de inversión. Si me equivoco en ese plan de inversión, me puede salir muy caro. Entonces es muy importante, ¿ok? El segundo sí, señor. hace parte del proceso de planeación tributaria el que una empresa pertenezca al sector de la economía naranja. Bueno, profe, perdóneme la ignorancia, pero no sé qué es la economía naranja. Ok, Tampoco diré. bueno, este fue un plan de incentivos que creó el presidente Iván Duque en su momento, pero iba orientado a empresas del sector de las artes, ¿sí? Del desarrollo tecnológico. Entonces, si esas empresas, si se creaban nuevas empresas que pertenecieran a ese sector, iban a obtener un beneficio tributario. Pero como aquí estamos hablando de que ya tenemos una empresa que está constituida y que pues digamos que no pertenece a ese sector, ¿tú creerías que esto lo debería yo contemplar dentro de mi planeación tributaria? No, entonces no. Como quien dice, ya Exacto, pasó. exacto, sí. Por un lado, bueno, digamos que ese incentivo
perdura. Yo creo que viene terminando hasta el otro año, pero digamos que esas empresas se siguen beneficiando todavía porque era un beneficio que les daban por 7 años, pero eran empresas nuevas que se dedicaran a ese tipo de actividades y en realidad pues en Colombia no son muchas. Y de eso también, ¿sabes qué se impulsó? El que muchas empresas cinematográficas vinieran a Colombia a hacer películas. Eso sí, y ellos se beneficiaron de eso. Pero pues acá nosotros, ¿qué películas? Sabemos hacer novelas y bien malas, o sea, no sabemos hacerlo. Pero es eso básicamente. Entonces ya esa la descartas. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, Ok. esa es la respuesta. Exacto, esa es la respuesta, la que no hace parte de ese proceso de planeación tributaria. Las otras son características de la compañía, claro, yo tengo que saber cuáles son las características de mi compañía. Somos una empresa industrial, es una empresa que está conformada de capital mixto, de capital extranjero o capital 100% nacional, es una empresa, una SAS o una sociedad anónima, todo ese tipo de cosas, esas características yo las tengo que conocer para poder identificar qué tipo de planeación tributaria puedo hacer. ¿Listo? Composición del capital, lo acabo de decir, si el capital es nacional o extranjero, eso me influye al momento de realizar mi proceso de planeación tributaria y cuáles son los riesgos estratégicos del negocio. También me termina afectando esa decisión de por qué medio me voy a ir para aplicar un proceso de planeación tributaria. Entonces, ¿listo? Profe, una pregunta. En Dime. cuanto a la pregunta anterior que usted comentaba de que si se iba uno a otro país y el impuesto era más económico, ¿eso Sí. no hace que las personas no quieran invertir en Colombia, sino se quieran ir para otros lados, inclusive nosotros como colombianos? No, no tanto porque, pues digamos que acá en Colombia, bueno, digamos que si es una empresa que ya está eh, creada en el país, lo que hace la empresa es tratar de mirar cuáles son los convenios que Colombia firma en diferentes momentos de su historia. ¿Esos convenios le ayudan o le perjudican? ¿Cómo lo perjudican? Por ejemplo, voy a colocar el caso del Mercosur. Mercosur está conformado por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Entonces, estos países son unas economías fuertes en la región. ¿Y qué hacen ellos? Sobre todo son muy fuertes, específicamente Brasil y Argentina, en temas agropecuarios y de ganadería. Esos países exportan muchísimo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al exportar tanto, esos productos van en su gran mayoría a la Comunidad Económica Europea. ¿Qué pasa con la Comunidad Económica Europea? Que ellos también tienen que proteger, no sé si han visto las noticias como en Alemania, en Francia, los agricultores están haciendo muchas protestas porque precisamente la Comunidad Económica Europea quiere firmar un tratado, un convenio con el Mercosur para llevar del Mercosur a Europa muchos productos que se están cultivando en esa zona. ¿Qué pasa? Que estos países de la Comunidad Económica Europea, ellos tienen que cumplir unos estándares de producción. Ellos tienen que utilizar unas semillas específicas, ellos tienen que utilizar determinados, ¿cómo es que le llaman a eso? Abonos para la tierra. Ellos no pueden Sí, utilizar fertilizante. fertilizantes, esa es la palabra. Ellos no pueden utilizar el 100% del terreno cultivable, no lo pueden utilizar porque tienen que destinar una porción de ese terreno para que descanse y puedan aprovechar la otra y cuando saquen esa cosecha, utilizan la que descansó y otro pedazo de la que ya habían utilizado y ponen a descansar otro pedazo de tierra. Esos son estándares o técnicas que ellos tienen que hacen que digamos que no puedan utilizar el 100% o que no puedan obtener unas mejores utilidades los campesinos debido a eso, a que tienen que invertir mucho en fertilizantes, en semillas, en que no pueden utilizar toda la tierra, etcétera, etcétera. Entonces digamos que eso los pone a ellos en desventaja porque acá en el Mercosur no se hace nada de eso. Acá eso es una recocha
le echan cualquier tipo de fertilizante, las semillas las reutilizan y las reutilizan, el tema de las tierras la utilizan completamente, no la dejan descansar, por eso producen en tanta cantidad y al producir en tanta cantidad venden barato porque si no lo venden se les daña, entonces salen de eso rápido y llenan esos mercados allá en Europa y por eso los campesinos de allá que están subsidiados dicen, no, pero ¿cómo me van a traer todo eso? Es una competencia desleal. Nosotros no podemos producir por todos los estándares que tenemos que cumplir y ellos no hacen no cumplen ningún estándar y si me van a traer todo ese mercado, me van a perjudicar a mí como campesino. Entonces, mira que hay cosas en las que se puede aprovechar y hay cosas en las que no es conveniente hacer uso de esos convenios, ¿ok? Eso pasa en muchas regiones. Argentina y Brasil, yo les comentaba en la segunda sesión, que ellos, debido a las grandes exportaciones que hacen tanto a nivel de productos agrícolas como de ganadería, ellos cierran su mercado, ¿sí? Ellos no permiten que ellos, digamos que dicen, China me quiere traer, ok, tráigalo, pero me paga un impuesto de nacionalización de su producto del 20%, es decir, un sobrecosto del 20%. Entonces, cuando entra ese producto, lo nacionalizan, entra más caro y no tiene cómo competir con los productos nacionales. Eso es lo que se llama proteccionismo, que era lo que hacía Trump con China. Le decía, usted quiere traerme productos de allá, ok, tráigalos. Y le ponía esa tasa impositiva y el producto llegaba y entraba mucho más caro a Estados Unidos y pues obviamente no lo podían vender, no se vende, porque la gente dice, no, pero que voy a comprar eso que es chino y no sé qué tan bueno o qué tan malo me salga y aparte más caro, pues dice, no, yo compro lo nacional. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlo muy bien, ¿no? Uno no puede entrar y eso es una exposición que también tengo frente al tema, hay un tema que se llama 3D Shopping, que es muy interesante y es básicamente cómo uno puede, teniendo su empresa acá en Colombia, yo digo, mire, hay un convenio entre Estados Unidos y España, en donde España le puede vender a Estados Unidos y España no paga ningún tipo de impuesto. Pero si Colombia le va a vender a Estados Unidos, le tiene que pagar impuestos. Entonces, ¿yo qué hago? Monto o me alío, o creo una alianza con una empresa en España, mando mis productos a España, los reetiquetan allá en España y los mandan a Estados Unidos como productos españoles. Entonces, me ahorro ese impuesto entre Estados Unidos y Colombia, me beneficio de un impuesto que a mí no me compete porque yo estoy en Colombia, pero a través de ese vinculado económico que creé allá en España, yo me estoy beneficiando. Entonces, todo ese tipo de estrategias son las que desde la planeación tributaria uno debería explotar para sacar el máximo provecho. No sé si te di mucha vuelta con la respuesta, María. Perdón. No, no, está súper. Me gusta ese tema. Creería yo también que sería bueno como invertir en una sucursal, más no en llevarse toda la empresa de Colombia, sino invertir en países que sea más económico los impuestos, digo yo, ¿no? Exactamente, sí, todo eso toca mirarlo, ¿sí? Pero hay que analizar muy bien. Y es que además estamos en una región que cambia mucho. Latinoamérica, de un momento a otro sale un dictador o tumban un gobierno. Mira que eso pasa con mucha frecuencia en Ecuador y en Bolivia. Y esos son dos países de la Comunidad Andina de Naciones. Eh, Tenemos a Venezuela, que es una dictadura, o sea, de los 5 países, 3 son una bomba de tiempo, en cualquier momento cambian las cosas. Entonces, digamos que no es muy estable y eso toca mirarlo con pinzas para poder tomar una buena decisión y que nos beneficie fiscalmente hablando. ¿Ok? Bueno, ya te corregí la nota, entonces para que la puedas revisar ahí en la plataforma. Y Listo, profe, gracias. no, a ti, gracias por haber asistido. Bueno, te saludo por aquí también a Marianquis. ¿Cómo te fue en el examen, Marianquis? Profe, hola, pues no me fue Hola, tan mal, ¿cómo está? No bien, me ¿tú fue qué tan tal? mal, No, súper. re bien. No, te fue re Profe, bien. pero Dime. sí tengo curiosidad si podríamos ver en esa que me equivoqué, porque si me sale en el Perfecto. siguiente examen, al menos ya. Qué bien, me parece muy bien. Listo. Entonces, la misma. Si la respondes bien, te la valgo. ¿Listo? Listo. Entonces,
Esto está bien, 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 bien. Ah, aquí está la pregunta en la que te equivocaste. Entonces, la pregunta dice así. Señala del listado de abajo cuál no hace parte de los pasos para realizar una planeación tributaria en Colombia. Revisar cómo impactan las leyes fiscales las finanzas de la empresa, conocer cómo funciona el sistema tributario del país y sus leyes fiscales, hacer un diagnóstico de la situación de la empresa, contemplar el diseño de políticas contables o diseñar el plan de acción alineado con los objetivos de la compañía. Ay, profe, ya sé cuál fue el Sí. error. Yo en esa, yo en esa seleccioné la de diseñar el plan de acción alineado con los objetivos de la compañía. Por lo mismo de que pensé que era como, que no estaba ligado como con la planeación, sino que era como otro tipo de objetivos que se estaban persiguiendo y no la parte como tributaria. Entonces yo seleccioné esa. Ah, ok, ok. Pero aquí entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La que no hace parte es la de contemplar ¿qué digo? Sí, contemplar Sí. el diseño de las políticas contables. Perfecto, muy bien. ¿Listo? Esa fue en la que te equivocaste. Entonces, como me lo acabas de responder, te arreglo la nota. ¿Listo? Ya te Gracias, quedó. profe. No, a ti, a ti. Bueno, ¿quién más quiere que miremos el examen? Profe, hágale yo. Dale. Eso, bien, Dolphy, estaba esperándote. Qué bien, qué bien. Miremoslo a ver. Aunque no me fue mal, pero No, 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 te fue muy bien. Qué bueno. Pero si podemos mejorar, pues hagámosle, ¿no? sí, profe, hágale. Listo. Ok, aquí hay una pregunta. Esta les tengo miedo porque es de falso y verdadero. Entonces, es muy fácil dar con la respuesta, pero bueno, hagámosle. Pero si me equivoqué es porque no estaba bien. Ah, sí, pero listo. Entonces, aquí te la comparto. Dice, uno de los factores que hace necesaria la planeación tributaria son los permanentes cambios en la Constitución Nacional, obligando a las compañías a analizar su impacto y buscar estrategias inmediatas para reducirlo. Aquí esto hay que leerlo con mucho detenimiento, Dolphy. Tratemos de fraccionar ese párrafo para poderlo interpretar. Nos dice, uno de los factores que hace necesaria la planeación tributaria son los permanentes cambios de la Constitución Nacional. ¿Tú crees que la Constitución Nacional se cambia mucho? No, la Constitución Nacional no. Perfecto, Es muy muy bien. relativo lo que cambian. Sí, y para hacer un cambio en la Constitución toca hacer una asamblea constituyente y, en fin, toca hacer eso no es así que con una ley yo cambio la Constitución, jamás. La Constitución es No, lo máximo en la pirámide legal, entonces esa no la puede tocar cualquier ley ni cualquier ordenanza, nada de eso. Eso se hace únicamente por motivación de una asamblea constituyente, es decir, el pueblo es el que se pronuncia y dice yo quiero que se cambie tal cosa en la Constitución. Entonces es muy difícil tocarla, ¿ok? Entonces, partiendo de esa premisa, dice, uno de los factores que hace necesaria la planeación tributaria son los permanentes cambios en la Constitución Nacional, obligando a las compañías a analizar su impacto y buscar estrategias inmediatas para reducirlo. Así las cosas, ¿crees que esto es verdadero o es falso? es falso, profe. Perfecto, muy bien. Listo. Lo mismo que pasó, le contesto lo mismo que le dijo la compañera María. Uno a veces se pega, se asusta o algo, no lee bien la pregunta y ahí es donde uno se raja. Sí, 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 no, toca, por eso les digo, hagan ese ejercicio de descomponer la pregunta como por fracciones, por pedacitos, para poder interpretarla bien, porque ahí está la clave de la respuesta.
¿Ok? Y esta fue otra en la que te equivocaste. Dice, diversos factores explicaron la reactivación de la actividad económica global en 2021. Ya lo habíamos tocado. Entre ellas tenemos A. Las medidas de estímulo monetario y fiscal incentivaron el consumo privado y la inversión pública. ¿Crees que esa fue una medida que incentivó la reactivación económica? Sí, profe, porque como habíamos comentado, las empresas cuando volvió otra vez la reactivación estaban muy mal económicamente porque fueron casi mes y medio que estuvieron cerradas, que no tuvieron ingresos ni nada. Entonces, pues necesitaban un incentivo para volver otra vez a arrancar. Y pues obvio que los gobiernos tenían que hacerle, colaborarles con eso, como usted Ayudar, explicó. claro. Muy Como usted bien, Dolphy. explicó que por lo menos el gobierno colombiano pues les dio un incentivo de que les ayudó para pagar parte de las primas a los trabajadores de ese año, les colaboró el 50% de los sueldos de los que ganaban un mínimo y muchas otras beneficios que les dio el gobierno. Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos una bien, ¿cierto? Una que hizo parte de esa reactivación. La segunda dice, la reducción en el número de contagios de COVID. Esa tú la respondiste ahorita. Sí, profe, claro, sí. Ujú. Sí, Perfecto. porque la gente ya empezó a tener más confianza, a salir y todo eso para volver otra vez entonces a reactivar la economía. Y la última, la menor mortalidad de la variante Omicron y el avance de los programas de vacunación. También, profe, como es casi la misma respuesta de la Sí, anterior, todo se desprende, porque ¿no? ya, sí, porque ya como ya habían vacunas y ya se estaba controlando la epidemia, el virus, pues entonces ya la gente estaba un poquito más confiada. No del todo porque siempre hubo mucha zozobra al principio y todo eso, y todavía aún, porque Sí, todavía uno escucha por ahí noticias de que apareció un brote en yo no sé dónde, que yo no sé qué, que dice más, pero pues ya hay mucha más confianza. exacto. O sea que ahí, ¿cuál es la respuesta? Todas son correctas, profe. Perfecto, listo, Dolphy. Ya te actualicé la nota, hermano. Ya la puedes revisar Ok, ahí. profe, gracias. No, a ti, viejo. Muchas gracias. Bueno, y tengo por acá. Bueno, Sonia. Profe, buenas noches otra Hola, vez. ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. ¿Quieres que miremos tu examen? Sí, profe, estaba ¿Sí? mirando y sí, tengo por ahí como dos malitas, dos o tres, no sé. Dos Dos, únicamente. dos, sí. Sí, Dale, porque vi listo, lo miramos. la puntuación y dice, sí, 4 de 5. Sí, ¿Sí? exacto. Ah, Sí, muy ya, bien. sí, sí, sí. Eso estaba ahí revisando. Bueno, profe, En- miramos. Perfecto, listo. Entonces, mira, en esta pregunta te equivocaste. Ya te la publico. Vale. Listo. Dice así, el desempeño de la economía colombiana en su carácter de pequeña economía abierta, digamos que esa es la calificación que tenemos o como nos conocen afuera, que somos un país de una economía pequeña, pero somos abiertos en el tema de, hacemos muchos tratados de libre comercio, firmamos tratados con un país, con el otro, con una comunidad, etcétera. Buscamos cómo poder intercambiar productos, evitando un poco la reducción o buscando más bien la reducción en tasas arancelarias y que esto pues haga que los productos colombianos sean mucho más apetecibles y fáciles de comercializar en otros países. Pero igual pues eso implica que esos productos de esos otros países a los cuales les estamos exportando, ellos también nos mandan productos. Entonces eso significa que somos una economía pequeña pero abierta a ese tipo de tratados. Entonces nos dice, el desarrollo de la economía colombiana en su carácter de pequeña economía abierta
podría haberse afectado por distintos factores de carácter externo, como, primero, como resultado de la desaceleración en el crecimiento económico de los principales socios comerciales. ¿Cómo ves ese primer punto? Como resultado de la desaceleración, o sea, no crece mucho, o sea, la gente no, digamos, no invierte mucho, ¿será? Pero bueno, ese primero es un factor que puede hacer que nos afecte a nosotros como país si tenemos algún vínculo comercial con él. No sé, no sé, es que no lo entiendo bien, profe, la verdad sí ahí estoy como, todavía no la... Ok, no te preocupes. Entonces, mira, dice así, dice que nosotros, Colombia, por ejemplo, firma un tratado con, qué Sí, sé yo, con Guatemala. ¿Listo? Entonces, sí, Colombia y Guatemala. Y vamos intercambiando productos. Pero ¿qué pasa? Guatemala tuvo un problema con la fiscalía que no quería que el nuevo gobierno que había sido elegido democráticamente por el pueblo, pero como era un gobernante de izquierda, no lo querían dejar posicionar. Entonces eso genera problemas. Esa inestabilidad que vive políticamente, que afecta económicamente a un país, ¿tú crees que por el hecho de tener un nexo comercial Colombia-Guatemala, eso nos puede llegar a afectar a nosotros? sí, claro, Perfecto, sí, muy bien. O sea que ya tenemos un factor que nos puede afectar nuestra economía, ¿cierto? economía, sí, señor. Perfecto. El segundo dice, mayores precios en el petróleo y el carbón pueden favorecer positivamente las exportaciones y los ingresos fiscales. Ese puede ser un factor que puede afectarnos positivamente. ¿Te parece? Sí, Ok. ¿En qué sentido nos puede favorecer positivamente? nos puede Pero favorecer, está bien la respuesta que diste, pero entonces, sí, ¿cómo la sustentas? ¿Por qué sí nos puede favorecer? porque pues hay más economía, hay más, ¿cómo le digo yo? O sea, más exportación del producto. Ok. Y el hecho de tener esos mayores precios implica que yo exporto más petróleo y entonces por ende recibo, Sí, más dinero, perfecto, más dólares, ¿cierto? más dólares, sí, Y señor. desafortunadamente con la devaluación del peso, pues esos dólares valen mucho más acá en Colombia. Sí, claro, Entonces, sí, ese es un factor que nos afecta, es un factor de carácter externo. El precio del petróleo no lo manejamos nosotros, es un factor externo, pero nos afecta positivamente, pero nos afecta. ¿Ok? sí, Entonces, vamos con dos preguntas que van en el sentido de que eh, pueden afectar esa característica externa que no depende de nosotros, sino de terceros, nos afecta positiva o negativamente, pero nos termina afectando. ¿Ok? sí. El tercero dice, el contexto de incertidumbre política, la normalización de la política monetaria de las economías avanzadas y las expectativas favorables de los inversionistas extranjeros sobre países exportadores de commodities, es decir, de materias primas, generarían presiones sobre el tipo de cambio. ¿Crees que esta opción nos puede llegar a afectar? Sí, nos puede afectar. Ok, muy bien. ¿Y por qué crees que nos puede llegar a afectar? Porque, a ver, ay, pues, contexto pues en la incertidumbre sería que, por ejemplo, la economía estaría subiendo y bajando, ¿sí? Puede que se exporte, digamos, más carbón, puede que no. O sea, creería yo en la economía nos estaría afectando. Es decir, nosotros somos un país 100% extractivista, o sea, dependemos de lo que Sí, exportemos de carbón, de lo que sí, exportemos de petróleo. sí, Si ese tipo de cosas, esas materias primas en el exterior se valorizan más, es decir, eh,
sube su precio, ¿eso nos afecta positiva o negativamente? Nos afectaría a nosotros, haría más costoso positivamente. Perfecto. ¿Por qué? Porque nos está entrando más dinero, ¿no? Ajá, Entonces es sí, muy claro, parecido al punto anterior. a la anterior, sí. Exacto. Entonces, esas Todas tres, las anteriores son correctas. perfecto, muy bien, listo. Sí, es de análisis, profe. Sí, Sí, está como, toca analizarla muy bien y como sobre de- todo hay que haber estudiado porque, pues digamos que eso fue lo que yo les expliqué en los videos para sí. que lo puedan Pero tener es que presente. también, ¿verdad? El tiempo a uno en la evaluación, un 30, 35 minutos, entonces uno como que está Sí, se asusta. asustado, se Sí, asusta. Entonces eso, no, tranquila, no. lo entiendo. Vale, profe. Listo, entonces aquí está la otra en la que te equivocaste. Mm, Estas siempre estaban como enredaditas. Sí, sí, yo soy consciente, no era pues como el examen más sencillo, pero bueno, mira que lo lograron sacar adelante. Dice así, dice, indique si la siguiente afirmación es verdadera o es falsa. En la medida en que los países, bueno, recuerda que una pregunta de verdadero o falso hay que analizar muy bien cómo está redactada. Dice, en la medida en que los países se empiezan a desarrollar, cada vez dependen menos de impuestos indirectos y empiezan a depender más de la tributación directa, especialmente de las personas. Una parte también de las empresas, pero especialmente de las personas. Esta fue la misma pregunta que te hice en procedimiento tributario. Sí. Entonces, ¿cómo la ves? ¿Qué interpretas ahí? Dice, en la medida en que los países empiezan a desarrollar, es decir, estamos pasando de ser subdesarrollados a un A país ver, desarrollado, desarrollar. ¿sí? Sí. Entonces, cuando un país hace esa transición de subdesarrollo a desarrollado, la, la, todo el tema de recaudo tributario comienza a cambiar. ¿Por qué? Digamos que ya no se empieza a mirar tanto el tema de impuestos indirectos como el IVA, sino que ya se dice, oiga, yo ya estoy en capacidad de mirar cómo hago para hacer que los impuestos directos como la renta, yo le pueda apuntar más. ¿Por qué? Porque son impuestos que, como te decía anteriormente, son impuestos que Sí, sí miden la capacidad tributaria y aparte gozan de un beneficio que es, bueno, no un beneficio, sino que se cumple un principio tributario que es la progresividad. Y es decir, que en la medida en que yo voy ganando más, pago más impuestos. ¿Ok? sí, claro. Entonces, eso es progresividad. Entonces, aquí lo que me está diciendo es, si yo como país hago la transición de subdesarrollo a país desarrollado, ya dejo de De, lado de cobrar más impuestos indirectos como el IVA y me centro más en impuestos directos. Ahora, directo. hay una cuestión, y es que aquí me dice, esos impuestos directos provienen de dos fuentes, de las empresas y de las personas. Entonces aquí me dice una parte también de las, bueno, tributación directa, especialmente de las personas, una parte también de las empresas, pero especialmente de las personas. Es decir, yo como país ya desarrollado, yo cobro, me centro más en impuestos directos porque son más justos. Entonces, pero esos impuestos directos vienen de dos vías, personas naturales y empresas. Yo como país desarrollado, yo trato de cobrarle más a las personas naturales. ¿Por qué? Porque son más personas en un país, ¿sí? Porque a las personas le puedo, dependiendo de la capacidad de pago, les puedo cobrar. Ustedes se dan cuenta que aquí no todo el mundo que declara renta paga, simplemente la declara y paga y le salen ceros. Pero hay otras personas que declaran y pagan 80.000, 50.000. Entonces, ese tipo de pagos que cuando son muchos representan una buena cantidad de recursos para un Estado. Diferente a depender tanto como dependemos hoy en día del pago de impuestos de renta de una empresa. Que el inconveniente de depender de una empresa, ¿cuál es, Sonia? ¿Tú lo recuerdas? Que te lo comenté en procedimiento. De empresa, Sí, porque es tan malo que nosotros como país dependamos del pago de los impuestos de unas empresas.
No me acuerdo, se me olvidó. Porque las empresas pagan impuestos con base en la utilidad. Y Sí, si entramos a una pandemia o hay alguna recesión económica, ahí las bajo. empresas ¿qué hacen? Tienen menos utilidad Sí, y al tener menos utilidad pagan menos impuestos. menos Entonces se impuestos. resiente las arcas del Estado colombiano. Entonces, por ende, ese tipo de cosas. Bueno, con esto que te he explicado, ¿cómo consideras? ¿Esto es cierto o es falso? A la medida que los países comienzan a desarrollarse. Verdadera. Perfecto, listo, eso era. Sí, Es verdadero. sí, ¿Listo? claro. Vale, profe. Muchas gracias. Listo, listo. Entonces ya te quedó corregida la nota. Eh, Gracias. bueno, vale la pena mencionar que esto no lo voy a hacer sino en este corte, pues con el propósito de que en el segundo corte pues ya saben cómo se contesta el examen, ya digamos que tienen más experiencia. Entonces, en el segundo corte no voy a hacer este tipo de cosas, ténganlo presente, por favor, y como para que puedan estudiar más los contenidos y las sesiones que hacemos a lo largo de estas semanas y de esa forma pues puedan obtener el máximo puntaje en los exámenes. ¿Listo? Entonces, como les digo, pues ya en la plataforma están publicados los videos para que por favor los puedan estudiar. Aquí se los vuelvo a mostrar. Ah, perdón. Entonces, aquí en grabaciones de sesiones sincrónicas ya encuentran publicados el video de la sesión número 4, que es esta semana, realización de un óptimo proceso de planeación tributaria y lo del caso de estudio que está fraccionado en 3 videos, ¿ok? Estos son larguitos, pero vale la pena que los estudien para que tengan una idea mucho más clara, porque la siguiente semana nos metemos con el tema práctico desde las políticas contables, ¿listo? Bueno, no sé si tienen algo más Listo, para profe. comentar. No, señor, muchísimas gracias, muy amable. Profe, Nelson, hola. dime, cuéntame. Tengo una duda con respecto a la exposición. Es que allí dice como que en la clase se asignarán las parejas o algo así, si mal no estoy. Ah, ok, ven, lo miramos de una vez y lo resolvemos. Ok, ¿quieren organizarse en parejas ustedes o los organizo yo? ¿Qué dicen? Profe, pues yo no conozco a nadie del grupo y si alguien pues tiene por ahí para un grupo, yo me apunto. Ok, qué chévere, listo. Profe, Bien. ese es para ahorita la segunda unidad, ¿cierto? Sí, para el segundo corte. Mm, pues yo diría lo mismo, la verdad, pues no, no sé. Ahí Ok. sí. Bueno, Marianquis, ¿tú estás con Dolphy? O Ay, profe, lo que pasa es que como yo, yo siempre perdón. trabajo con Dolphy y María. Ay, lo Ay, qué siento. maldad. Perdón, perdón. Es que ya somos un equipo ahí de que venimos desde el primer trimestre de la profesional trabajando, profe. Entonces nos compaginamos bien para todo. Pero bueno, entonces, ¿cómo están organizados ahí? Pues ahí sí como usted diga, profe, porque somos tres.
Ok, pero entonces los tres serían Dolphy, Marianquis y Sonia. Y No, No, María. María. María, perdón. María. Ok, listo. Entonces, vean, les permito, entonces sería Marianquis, María Alexandra y Dolphy. Y el tema que van a exponer sería este tema, aplicabilidad de la planeación tributaria en los precios de transferencia. Yo no les doy material, ustedes lo tienen que buscar todo para poder empezar a desarrollar. ¿Les parece? Sí, profe, perfecto. Perfecto, y lo pueden hacer los Listo, tres. pues sí, ok. ¿Listo? Entonces, el otro Listo, grupo, profe. ¿les parece Sonia y Neria? Sí, señor. Bueno, ¿Sí? profe. Qué bien, no, pero las veo como muy Claro. desanimadas. ¿Qué es No, esto, por sí. De Dios? pronto ya sueño, cansancio. Ok, listo. Entonces, mire, para ustedes dos, les voy a colocar Sí. este tema que puede que el tema, que el término sea en inglés, pero se van a dar cuenta, y yo ya medio lo expliqué acá. Se llama ¿en qué consiste el 3D Shopping? ¿Ok? Pero no me van a salir con el mismo ejemplo que yo di ahorita, no, algo mucho más elaborado, más chévere, bien expuesto. No me vayan a leer ahí en la presentación, porque es que la lectura lo que me da a entender es que no prepararon nada y vinieron ahí a leer. Entonces, mucho ojo con eso. Un tema bien preparado y que en realidad de gusto escucharlo y poderlo, qué sé yo, que nada más gratificante que yo les diga, muchachos, qué buena exposición, ustedes me pueden hacer un favor, me permiten utilizar esa exposición para otras clases, para que otros estudiantes lo vean y se den cuenta cómo se realiza una buena exposición y todo eso, que ya lo he hecho en muchas ocasiones, ¿ok? Entonces quisiera que ahorita en planeación tributaria me quedara de estos grupos un trabajo al que yo le diga, quiero que me sean los derechos. No es que les va a sacar beneficio ni voy a vender el video ni nada de eso, sino que es para que otros estudiantes de la misma universidad vean cómo se hace un buen trabajo de planeación tributaria. Eso me gustaría muchísimo. Entonces, sería para que Nérida y Sonia desarrollaran este tema. ¿En qué consiste el 3D Shopping? ¿Listo? Listo, Listo, profe. profesor, sí, señor. Perfecto, muy bien. ¿Listos? Entonces, pues así quedamos. Les agradezco mucho la asistencia. Gracias por la participación. Me gusta mucho el tema de que hagan este esfuerzo y que quieran pues conocer en qué fallaron y cómo lo podemos remediar. Entonces creo que es un buen ejercicio y pues nada, ya nos veríamos dentro de 8 días, ¿ok? Listo, Gracias, profe. Feliz Muchísimas noche gracias. para Bueno, todos. Feliz cuídense noche. mucho, Ok, que Vale, estén buenas, muy bien. buenas noches, Listo, profe. compañeros. Gracias. Gracias, que estén bien.